Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Amén, gloria sea al Señor, hermanos. Muy buenas noches. En esta maravillosa noche es un placer para mí estar una vez más con ustedes en esta gloriosa y maravillosa noche que el Señor nos ha regalado. Nos da la oportunidad de estar aquí en vivo, una vez más transmitiendo desde aquí de la ciudad de Tennessee. Aquí son a las 11 en punto de la noche. Y es para mí un grato placer, hermanos, estar con ustedes a través de este medio de comunicación, su radio amiga Mensajes de Amor para Salvación. Como también, hermanos, amigos que nos están escuchando, es para nosotros siempre estar alegres, ¿verdad? De estar con ustedes. Lo hacemos con mucha alegría, con mucha felicidad. Este cierre de programación, estuvimos aquí esperando peticiones, pero creo que no las hay. Bueno, pues vamos a concluir, ¿verdad? Un estudio que habíamos tomado acerca de la carta de los Colosenses hace ya unas semanas. Creo que pasamos como 2 o 3 meses ahí. Gracias al Señor podemos seguir todavía. Estamos en el capítulo 4, versículo 12. Pero vamos a tratar de terminarlo hoy. Y después Dios nos dará un libro más, porque para poder estudiarlo, ¿verdad? En cierres de programación, como también para poder alabar y glorificar al Señor. El propósito es siempre alabar y glorificar al Señor a través de su palabra, porque la palabra Dios la dejó para eso, para que nosotros podamos, ¿verdad?, crecer de una manera espiritual. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, vamos a ir a Dios en una oración. Mi nombre es Joel Pérez. En esta maravillosa noche estoy con ustedes. Mi hermano Abel no pudo estar para cerrar esta noche. Normalmente yo soy el encargado de este programa. No lo había hecho porque estoy en Tennessee. No tengo un internet muy bueno. Bueno, aquí no se desarrolla muy bien por tantos árboles que hay acá donde vivo. Entonces solo lo puedo hacer a través de la radio. Para mí es un placer, hermanos, estar con ustedes. Vamos a orar en esta maravillosa noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos esta oportunidad, Padre, de estar aquí con mis hermanos una vez más, Padre Celestial, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. El propósito es que tu nombre sea glorificado, Padre Celestial, a través de tu palabra, Padre Eterno. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre, que nos das de estar a través de esta radio vía internet, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, que bendice a nuestros hermanos, a nuestros amigos, Padre Celestial, y a todo aquel que vaya a escuchar este audio, Padre Eterno, sea de bendición para la vida de ellos, Padre Eterno.
como también para la nuestra, Padre Celestial. Asimismo, Padre, también te rogamos, Padre, por las necesidades, Señor, que hay en cada miembro, Señor, de la iglesia, Padre Celestial, en todas partes del mundo, Señor. En esta maravillosa noche, Padre, te rogamos, Padre, por nuestro hermano Mendieta, Padre Celestial, para que tú bendigas la salud de nuestro hermano, Padre Celestial. En tus manos ponemos a nuestro hermano, Padre Eterno. También te rogamos, Señor, por nuestros hermanos, Padre, que están padeciendo en diferentes partes de la tierra, con diferentes enfermedades, Padre Celestial, diferentes persecuciones, Padre, tribulaciones que puedan tener cada uno de ellos, Señor. Te rogamos que seas tú con ellos, Padre Celestial. Te doy gracias también, Padre, por mi vida, Padre. Te doy gracias por mi familia, por mi esposa, por mis niños, Señor. Gracias por la mamá de mi esposa, Padre, por mi suegra, Señor, por la recuperación, Padre, que ella está teniendo, Señor. La ponemos en tus manos, Padre, para que tú seas, Padre, el que tenga el control de la vida de mi suegra, Señor. También te ruego por la bisabuela de mis niños, Padre Eterno, para que la ayudes también, Padre Celestial. También te ruego, Padre, por mi familia allá en Chiapas, Señor, por mi padre, por mi madre, por mis hermanos allá, Señor, mis hermanas, mis sobrinos, Padre, que tú los ayudes, Padre, como también por la congregación de ahí, Padre Celestial, donde ellos se congregan. Sea, Padre Celestial, cubrida la necesidad de cada uno de ellos, Padre Eterno. Gracias te damos, Padre, en esta maravillosa noche, Padre Celestial. Te rogamos también por todos los expositores, Padre, de esta radio, por sus familias, Padre Celestial, para que les des todo lo necesario, Señor, en sus proyectos, en todo lo que ellos pretenden, Padre Celestial, hacer. Todas las necesidades, Padre, las preocupaciones que ellos puedan tener, Señor, las ponemos en tus manos en esta maravillosa noche. También te rogamos, Padre, por todos los proyectos de esta radio, Señor, como también de Facebook Live, Padre Celestial, por la página en YouTube, Señor, que nuestros hermanos están trabajando en ella y lo han abierto ya, Padre, para honra y gloria a tu nombre. Te rogamos, Señor, que tú seas, Padre, en todos los planes de esta radio, Señor, y que todo sea para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Señor, gracias te damos, Padre, en esta maravillosa noche, Padre Celestial. Vamos a iniciar, Padre, esta meditación en tu palabra, Padre Celestial, para que podamos, bendito Dios, ser edificados, Señor, y también que nuestros hermanos y nuestros amigos, Padre, sean edificados, Padre, y que toda la honra y toda la gloria, Padre Celestial, sea para ti, Señor, en esta maravillosa noche. Gracias te damos, Padre, en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Gracias por su sintonía. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? En esta maravillosa noche. Gracias al Señor porque nos da la oportunidad de llegar a la conclusión de esta carta tan maravillosa de Colosenses. Yo empecé a dar esta carta por versículos por versículos, porque yo estaba estudiando el tema de la deidad, ¿verdad? Antes de que empezara el seminario, unos meses antes. Y es muy interesante la carta de Colosenses, hermanos. Vamos a hacer un corto repaso. En el capítulo 1 de Colosenses, el apóstol Pablo trata de escribir esta carta por los problemas, ¿verdad?, que habían surgido en la congregación de los hermanos de Colosas, ¿verdad? Habían falsas doctrinas que se estaban entrometiendo, falsos maestros. En el capítulo 1 y el capítulo 2 la carta va a eso, para que ellos tengan esa plena claridad y esa convicción que el Señor Jesucristo es Dios, que en Él habita toda la deidad, y que no hicieran caso a las filosofías y fábulas de hombres, ¿verdad?, que estaban levantándose como los gnósticos, que no creían que Jesús era Dios. También estos hombres no creían ir al cielo, porque ellos no creen, ¿verdad?, que existe un cielo. Sin embargo, el apóstol Pablo, en lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2, nos enseña, ¿verdad?, que sí hay un cielo, y que nosotros, hermanos, nuestra morada está en el cielo. Por eso debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, porque para allá vamos todos, ¿verdad? Y también por las falsas enseñanzas de hermanos que creían que había que guardar la ley, ¿verdad? Esto es el capítulo 1 y el capítulo 2. Y en el capítulo 3 el apóstol Pablo
entonces empieza, ¿verdad?, a exhortar las conductas del cristiano. ¿Cómo es un verdadero cristiano, ¿verdad? Un hombre que tenga, ¿cómo debe ser un hombre que tenga verdaderamente su mirada puesta en las cosas de arriba? Un hombre que ha sido renovado, que ha sido transformado. ¿Cómo es un verdadero cristiano? Aquí lo deja claro, hermanos, si ustedes pueden leer todo el capítulo 3, el capítulo 3 completo es acerca de las conductas del cristiano, desde la forma individual como también su forma congregacional, como también su forma familiar, ¿verdad? Y en sus labores, cómo debe ser el carácter y la conducta de un ciudadano del cielo, ¿verdad? De un cristiano. Y en el capítulo 4 el apóstol Pablo resalta, hermanos, ya empezando, ¿verdad?, desde el capítulo 4, versículo 7 en adelante, el apóstol Pablo empieza a hacer referencias a hombres fieles que son un ejemplo, ¿verdad?, para los hermanos en aquel entonces, para los hermanos de Colosas, y en este tiempo para nosotros también. Tal era el caso del joven Tíquico, ¿verdad? Y aparte de Tíquico también otros personajes que el apóstol Pablo resalta, hermanos, que fueron fieles en el ministerio, que no tuvieron temor, ¿verdad? Como el caso de Onésimo. También el apóstol Pablo lo resalta como un cambio grande que hubo en Onésimo, después de ser alguien que había, ¿verdad?, se había abandonado, ¿verdad?, a su amo Filimón, y él quería ser libre de la esclavitud y encontró la verdadera libertad que está en Cristo Jesús, la esclavitud espiritual. Este hombre tuvo un cambio enorme y el apóstol Pablo lo resalta en el versículo 9, luego resalta a Aristarco, resalta a Marcos, a Bernabé. De todos ellos hemos visto cómo son estos personajes. Luego también resalta a Jesús llamado el Justo en el versículo 11. Y entonces ahora vamos a concluir, hermanos. Estamos en el versículo 12 de la carta de los Colosenses. Espero que este audio sea para que nosotros recapacitemos, ¿verdad? Y podamos aprender a través de estos personajes que fueron, bueno, están escritos ahí, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo, para ejemplo de todos los que hemos sido llamados a ser parte de la iglesia del Señor, ¿verdad? Todos necesitamos cambiar, todos tenemos algo que cambiar. Y es muy importante que nosotros reconozcamos que necesitamos buscar las cosas de arriba, necesitamos una plena transformación para que podamos gozar de esa vida nueva, porque hay una vida nueva, hermanos, en Cristo Jesús, que el cristiano, ¿verdad?, fiel y verdadero, lo llegó a entender. Y a veces nosotros no podemos tener esa libertad porque no estamos completamente buscando las cosas de arriba. Es para eso, hermanos. Entonces ahora vamos a seguir, ¿verdad? El versículo 12 de Colosenses capítulo 4. Dice la palabra del Señor así. Bueno, el tema entonces se llama conclusión de la carta de los Colosenses, porque ya vamos a concluir esta carta. Dice la palabra entonces: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Herapolis. Wow. Amén. Gloria sea al Señor. Estamos leyendo entonces Colosenses capítulo 4, versículo 12 al 13.
En estos dos versículos, hermanos, el apóstol Pablo, ahora el apóstol Pablo resalta a Epafras. ¿Quién era Epafras? Bueno, ustedes mismos, hermanos, se podrán dar cuenta que al principio de nuestro estudio, si regresamos a Colosenses capítulo 1, versículo 7, vamos a leerlo. Dice así, vamos a leerlo, Colosenses capítulo 1, versículo 6, para tener una referencia de Epafras. Dice la palabra, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece, y también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Y cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros? Gloria sea al Señor. Hermanos, al parecer Epafras fue el ministro, ¿verdad?, que inició la obra, que llevó el evangelio a Colosenses, a la ciudad de Colosas. Él inició ahí la predicación del evangelio, y el apóstol Pablo escribió la carta de los colosenses con ese propósito de que los hermanos de Colosenses habían recibido el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo Jesús, y que debían permanecer firmes en esa fe y en esa esperanza, que en esa esperanza debían los hermanos de Colosas crecer, ¿verdad? Esa esperanza debían ellos crecer, dar frutos, no quedarse estancados, no ir en reversa, ¿verdad? Solamente viendo hacia adelante, viendo a lo que ellos habían aprendido de Epafras. Epafras era un fiel ministro, creyente. Epafras había enseñado el verdadero evangelio. Acuérdense que creer en el verdadero evangelio es confesar que Cristo Jesús es el Señor, que Él es Dios en toda su deidad, porque el que no cree eso no está creyendo en el evangelio verdadero, en el evangelio de la salvación. Y al parecer los hermanos de Colosas habían empezado con esa fe, pero por las falsas enseñanzas y los falsos maestros estaban desviándose, ¿verdad? Entonces era necesario que ellos permanecieran firmes, porque ellos lo habían aprendido de Epafras, un fiel ministro, dice el apóstol Pablo en el versículo 7. Entonces este hermanos, Epafras, les había enseñado a los hermanos, ¿verdad?, la fe en Cristo Jesús, las promesas, como por ejemplo en la salvación, la transformación, y luego aparte de eso la esperanza de ir al cielo. Los hermanos habían perdido esta esperanza, ya estaban a punto de seguir otras doctrinas. Entonces era necesario que se le escribiera esta carta de parte del apóstol Pablo para confirmar lo que los hermanos habían aprendido de Epafras. Epafras, al parecer, hermanos, según el libro de Filemón, Epafras ya estaba, ¿verdad?, en la cárcel con el apóstol Pablo también, ¿verdad? El delito de ellos era predicar el evangelio elocuentemente. Estos hombres eran hombres elocuentes, que no tenían miedo, ¿verdad?, de predicar el evangelio, de declarar el evangelio en toda su totalidad, a pesar de que en aquellos tiempos, hermanos, eran tiempos difíciles, no eran tiempos como el de hoy, ¿verdad? Tiempos como el de ahora, no. Eran tiempos que aquel que hablaba la palabra del Señor era perseguido. Mas, sin embargo, estos hombres no tuvieron temor de las leyes, ¿verdad?, romanas. Y por eso es que ellos fueron a prisión. Al parecer este hermano había llegado también a la prisión. Mas, sin embargo, hermanos, a estos hermanos, lo que debemos nosotros entender, hermanos, es que a estos hermanos nada los detenía, porque aún ellos estando en la prisión seguían de una manera positiva, una manera firmes, de una manera que no dejaban de invocar el nombre del Señor, que no dejaban de dar gracias al Señor. Ellos habían tenido completamente esa convicción, esa fe verdadera en Jesús. Ellos sabían que lo que estaba pasando
no era comparado, ¿verdad? Con las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso es bien importante, hermanos, porque todos nosotros tenemos diferentes persecuciones, diferentes tribulaciones, ¿verdad? No semejante a la de ellos, pero por ahí siempre se nos atraviesa tropiezos, necesidades, ¿verdad? Que nos hacen a veces llevar cautiva nuestra mente de Cristo Jesús. Entonces, es para eso, reflexionar en estos hombres. Fíjese que dice la palabra que Epafras era un fiel ministro, dice. Y este hermano siempre estaba en oración continuamente, ¿verdad? Arduamente. Oraba por los hermanos de Colosas. ¿Y cuál era el propósito de Epafras? Porque él sabía el peligro en que aquella congregación estaba a punto de caer, ¿verdad? Dice la palabra, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El propósito de las oraciones de Epafras, mis queridos hermanos, era para que la congregación de Colosas alcanzaran ese crecimiento y fueran hermanos grandes en la fe, completos en la fe, en todo, dice la palabra del Señor, y para que estuvieran firmes en la doctrina que ellos habían aprendido. Gloria sea al Señor. Este es el deber de un ministro, hermanos. Yo sé que hay muchos ministros, por lo menos aquí en la radio todos son predicadores, ¿verdad? Algunos son evangelistas, ancianos, maestros, yo qué sé, ¿verdad? Pero Dios lo ha llamado a usted para exponer la palabra, y usted expone la palabra, yo qué sé, en su congregación, donde usted se reúne. De diferentes maneras Dios lo usa, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, que los que exponen, los ministros, ¿verdad? Deben acordarse de llevar en oración a las congregaciones. ¿Por qué razón? Porque así como en aquel tiempo, en el tiempo actual también hace falta eso, hermanos. Si nosotros leemos todo el capítulo 3 de Colosenses, nos damos cuenta, hermanos, cómo es la verdadera conducta de un cristiano, ¿verdad? Cómo el cristiano debe buscar las cosas de arriba, alejándose del pecado. Pero a veces nosotros, hermanos, los ministros o los que exponen la palabra, quizás a veces no nos acordamos llevar en oración, ¿verdad? A nuestra congregación, a nuestros hermanos, a nuestra familia, ¿verdad? Bueno, tal vez por nuestra familia sí, pero a lo mejor no llevamos en oración a la congregación. Y por eso entonces la congregación también, aparte de que no oramos por la congregación, quizás no enseñamos la palabra en conjunto, ¿verdad? Con la oración. Entonces estos hermanos no crecen, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el ministro o el predicador o los predicadores no oran, y cuando la palabra no va acompañada de la oración, creo que también es un poco difícil, ¿verdad? Que el cristiano tenga un crecimiento, ¿verdad? Por lo que veo, es lo que yo puedo aprender de aquí de este ministro, ¿verdad? Un ejemplo, que este hombre oraba encarecidamente para que la congregación de Colosas permaneciera firmes en la fe de lo que ellos habían aprendido, fueran perfectos en su conducta y completos en todo lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, es un punto muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, es orar por nuestra congregación, por los proyectos, por todo, para que Dios haga la obra, ¿verdad? Y dé el crecimiento espiritual a cada miembro, ¿verdad? De la congregación donde usted persevera. Dice el versículo 13, porque de él doy testimonio, de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en Laodicea, y los que están en Hierápolis. Wow, imagínense, gran solicitud. Solicitud significa petición a Dios. Este hombre verdaderamente oraba arduamente por estas congregaciones, para que Dios les ayudara a ellos a tener esa mirada puesta en las cosas de arriba, esa transformación, esa conducta, ese complemento, ¿verdad? Esa fe firmes, para que no fueran engañados.
Esto es lo que yo, hermanos, puedo ver de Éprafas, que a pesar de estar en prisión, él nunca dejó de estar en oración por sus hermanos. Yo qué sé, hermanos, donde usted persevera, donde usted fue donde Dios lo levantó, ¿verdad? Donde usted creyó el Evangelio. Y yo no sé dónde usted enseña ahora, pero es importante que usted lleve en cuenta las oraciones, ¿verdad? A Dios por su congregación y también por las congregaciones, ¿verdad? Que usted pueda, donde usted haya tenido relación, ¿verdad? Contactos, donde usted haya visitado, donde usted sea conocido. Y también no solo por ellos, sino también por todo el mundo. Pero cuando nosotros conocemos, ¿verdad? Específicamente congregaciones, podemos llevarlas específicamente a Dios. Y yo puedo orar por la congregación que está en West Palm Beach, porque es donde yo me congrego. También puedo orar por las congregaciones que están alrededor de West Palm Beach, porque yo las conozco. Más sin embargo, a veces nosotros pasamos por alto la oración. Y a veces enseñamos la oración, pero a veces no oramos. Entonces, esto es bien importante, hermanos, que nosotros, así como lo meditamos, ¿verdad? A través de la Sagrada Escritura, es muy importante que nosotros lo pongamos por obra, ¿verdad? La oración es una herramienta fundamental para el cristiano, para el ministro, para el predicador, para todos. Pero más que todo para el ministro, porque es el que enseña y es el que debe ponerlo por obra. Es entonces importante, hermanos, que nosotros tomemos eso en cuenta. Y eso es lo que podemos entonces ver de Éprafas, que a pesar de estar él en la cárcel, él seguía, ¿verdad? Confiando arduamente en Dios, orando a Dios. Él no fue de esos que se puso a llorar, o que se puso triste, o que se preocupó cómo salir. Al contrario, su fe, él tenía verdaderamente una convicción grande, completa. Este hombre había entendido completamente lo que era la gracia de Dios. Dice la carta de Filemón, versículo 23, dice: te saluda Éprafas, mi compañero de prisión por Cristo Jesús. Amén. El delito de ellos era predicar a Cristo Jesús, pero más sin embargo las prisiones no los podían detener, porque aún ellos estando en la cárcel seguían invocando, seguían predicando. Vemos el caso de Onésimo, que Onésimo creyó allá cuando fue porque mucha gente visitaba al apóstol Pablo y él creyó ahí, ¿verdad? Cuando Pablo estaba en sus prisiones. Entonces, la oración, hermanos, creo que también nos da un crecimiento espiritual a nosotros como, bueno, a los ministros, ¿verdad? A los que exponen la palabra. A veces uno se siente decaído, hay hermanos que se sienten solos, hay hermanos que se sienten angustiados. Es importante recurrir a la oración, porque a través de la oración vemos hombres elocuentes, hombres firmes, hombres que no tuvieron miedo a nada, hombres completos, ¿verdad? Porque eran hombres también entregados a la oración. Gloria sea al Señor por ellos, hermanos. Y por eso está aquí por eso el apóstol Pablo da testimonio de él, cómo era este hombre, entregado a la oración por sus hermanos. Y yo creo que también nosotros debemos aprender de Éprafas. Entonces, mis queridos hermanos, gloria sea al Señor. Gracias por estar en sintonía en esta maravillosa noche. Cierre de programación, conclusión de la carta de Colosenses. La carta de Colosenses, hermanos, es una carta que nos tiene una gran enseñanza. La mira es transformar al creyente. Transformar al creyente. La mira es invitar al creyente a que continuamente esté sirviendo al Señor. A veces, hermanos, tenemos una mala determinación de lo que es servir al Señor. Bueno, los que predican yo creo que no, pero a veces los miembros, los que nos congregamos nada más, a veces tenemos una mala determinación de lo que es servir al Señor. Hay hermanos que piensan que servir al Señor es cantar, ¿verdad? Y que con cantar usted sirve al Señor. Y no vamos a decir que no, pero a veces ellos determinan que cantar es servir al Señor nada más, que lo que se hace cuando nos congregamos es servir al Señor nada más. Por ejemplo, cuando nos congregamos, ¿qué hacemos? Oramos, cantamos, estudiamos las Sagradas Escrituras y luego nos vamos para la casa, ¿verdad? Y los domingos, ¿qué hacemos? Igual, estudiamos 1 hora la palabra del Señor o media hora, yo qué sé.
luego cantamos, oramos, escuchamos la predicación, tomamos la cena, ofrendamos y nos vamos para la casa. Y es todo. ¿Esto es servir al Señor? No, ¿verdad? Esto es parte. Esto es parte. Esto es parte para que nosotros tengamos el crecimiento, ¿verdad? Pero esto no es servir al Señor. Servir al Señor, hermanos, completamente está aquí revelado en todo el capítulo 3 de Colosenses y parte del capítulo 4 de Colosenses. Eso es servir al Señor completamente. Tener una conducta como Dios quiere, ¿verdad? Una conducta como Dios manda, de una persona transformada. Servir al Señor es todo el tiempo, hermanos. Nosotros somos templo de Dios, dice la palabra del Señor en Corintios, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. El Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Somos morada del Espíritu Santo. Entonces, estamos en un servicio continuo ante la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo hace esta exhortación a nuestros hermanos de Colosas. Cómo debemos servir al Señor, ¿verdad? Con nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de dirigirnos. No solamente en nuestra vida individual, sino en nuestra vida congregacional, sino también en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestros ministerios, en todo. Dios quiere que seamos completos porque somos servidores de Él. Entonces, servidores de Dios no es solamente cuando estamos congregados, mis queridos hermanos y amigos que nos están escuchando. La carta de Colosenses continuamente nos invita a servir al Señor de continuo. Nos invita a servir al Señor con entusiasmo y solicitud. ¿Qué es solicitud, hermanos? Es estar en oración. En oración. Luego dice que esto es parte, ¿verdad?, de lo que la carta de Colosenses nos enseña. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a ver un pasaje más ahora. Vamos a pasarnos al versículo 14. Vamos a ver qué nos enseña aquí la palabra del Señor. Colosenses 4:14. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Gloria sea al Señor. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Wow. Lucas, otro gran personaje, ¿verdad? Un gran misionero que acompañó al apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Un guerrero, Lucas, hermanos. También Demas, pero vamos a resaltar a Lucas en esta ocasión. Aunque aquí el apóstol Pablo está resaltando a Demas. Pero Lucas era conocido como amado, ¿verdad? Lucas era amado. Por eso el apóstol Pablo dice: os saludan a Lucas el amado. Yo creo que Lucas, donde quiera que él pasaba, ¿verdad?, en cualquier congregación donde ellos estuvieron levantando congregaciones y confirmando congregaciones, este hermano tenía un gran carácter. Verdaderamente el amor de Dios se había desarrollado completamente en el evangelista, en Lucas. Por eso es que Lucas es el escritor el libro de Lucas, ¿verdad? El libro del Evangelio de Lucas. Y no solamente el escritor del Evangelio de Lucas, sino también el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¡Wow! Imagínense qué gran obra la que Dios hizo a través de Lucas, y el carácter que este hermano desarrolló, ¿verdad? Bueno, también Demas. Estos hombres eran muy amados, tenían un carácter muy bueno. Ahora sí que se puede decir el carácter de un hijo de Dios, ¿verdad? Como punto número uno dice: Demas se unió al ministerio misionero del apóstol Pablo y estuvo entre sus colaboradores. Bueno, de Demas no podemos hablar mucho, ¿verdad? Al igual que Lucas. Lucas fue un hombre que estuvo con el apóstol Pablo, un hombre que la palabra dice que era un hombre amado, ¿verdad? Dice Lucas, el médico amado. Vamos a hablar de Lucas. Como punto número uno, Lucas, como médico y como creyente, en su tratamiento con los hermanos era diligente. Imagínense.
Lucas era ¿qué? Diligente, era compasivo, cálido y personal. Esos caracteres es lo que la carta de los tesalonicenses en el capítulo 3 quiere que cada cristiano tenga, ¿verdad? Que seamos diligentes en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ser, en todo, hermanos. Luego, como punto número 2, Lucas tenía un ministerio efectivo para Cristo y su interés genuino por los demás le mereció un profundo amor entre los hermanos. Wow, ese era el carácter de Lucas. Y Lucas, pues ya como dije antes, Lucas acompañó al apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, ¿verdad? Y no solamente acompañó al apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, sino que también permaneció con el apóstol Pablo en la prisión en Roma. Imagínense. Entonces, Lucas es una gran persona del cual nosotros podemos imitar también, hermanos, porque por lo que el apóstol Pablo escribe, Lucas, el médico amado, se tiene entendido que él era muy amado por todos los que lo conocían. Yo no sé qué carácter tiene usted, hermanos, qué es lo que usted deja, ¿verdad? Cuando visita una congregación, cuando lo invitan a dar eventos, o yo qué sé, en verdad, cómo Dios lo usa a usted. Pero es importante que cuando Dios nos usa, nos da la oportunidad, ¿verdad?, de dirigirnos a una congregación o a un público que sea del Señor. Es importante, ¿verdad?, que nuestros hermanos tengan una buena apariencia, un buen recuerdo de nosotros, ¿verdad? Un buen carácter, que nos recuerden, ¿verdad?, como hombres buenos, como hombres del Señor, ¿verdad? Y así era recordado Lucas. Entonces es importante, hermanos, eso, muy importante, que nosotros alcancemos a desarrollar ese amor, ¿verdad?, que el apóstol Pablo nos habla aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 14, dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Lucas había alcanzado la perfección, gloria sea al Señor. Y la perfección solamente se alcanza a través del amor. Es un hermano que alienta, un hermano que anima, un hermano que se conduce en su vida diligentemente, un hermano que es compasivo, ¿verdad?, que es misericordioso. Esos son los caracteres de Cristo Jesús. Un hermano que es amable, que es pacífico, que va con ese propósito de predicar a Cristo Jesús, de predicar el amor de Cristo Jesús, con ese propósito de que los hijos de Dios permanezcan, ¿verdad?, en unidad, porque para eso nos levantó el Señor. Lucas no era de esos hermanos que se dedicaba a poner tropiezo a sus hermanos, como en el tiempo actual se ven muchos hermanos, ¿verdad?, preparados, que han sido preparados. Dios les ha dado la oportunidad de prepararse, pero la obra de ellos a veces no habla bien, porque se dedican a poner tropiezo a sus hermanos, a hablar mal de sus hermanos. ¿Y quién los va a recordar bien? Y donde quiera que los ven, ya los conocen. Imaginen, ya los conocen. No, hermanos, nosotros debemos dejar una buena impresión. Espero que esta clase no sea para ofender a nadie, sino es ver los personajes que el apóstol Pablo resalta, porque el apóstol Pablo, como conocedor de la palabra, como predicador de los gentiles, él tenía completamente la revelación de cómo ser un verdadero cristiano. Y con ese carácter, con esa intención, con ese propósito, el apóstol Pablo escribió las cartas de los Colosenses, cómo debe ser un verdadero cristiano. Y él resalta hombres que, a su parecer, conforme al evangelio que él recibió de Cristo Jesús, él sabía que estos hombres habían alcanzado la perfección, y donde quiera que estos hombres pasaban, como es el caso de Lucas, eran recordados. Y por eso la palabra resalta y dice: a Lucas, el médico amado. Gloria sea al Señor. El Señor, hermanos, nos levantó para eso. Y Lucas completamente entendió, comprendió el llamamiento de Dios. Comprendió el llamamiento de Dios, para qué Dios lo había llamado. Entonces, era lo que él hacía, ¿verdad? Él no iba poniendo tropiezos, no iba señalando a nadie, no. Él iba enseñando la palabra del Señor,
y tratando de que todos alcanzaran la unidad en Cristo Jesús, que todos conocieran el amor de Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Y entonces es importante que nosotros alcancemos ese carácter, ¿verdad? Ese conocimiento que está, ¿verdad?, revelada a través de las Sagradas Escrituras, a través de las Sagradas Escrituras. Entonces Lucas entendió verdaderamente cómo es la vida nueva en Cristo Jesús. Y yo espero, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, con el tiempo también podamos ser recordados, no solo por cosas malas, sino por cosas buenas, ¿verdad?, por obras buenas, por hermanos pacíficos, por hermanos misericordiosos, por hermanos que demuestran, ¿verdad?, el amor de Cristo Jesús. Un cierto escritor dijo que la competencia entre los cristianos no es quién sabe más, ¿verdad? No es quien profetiza más, no es quien, como ciertas personas piensan que echando fuera demonios ni nada de eso, no. La competencia entre los cristianos es quién demuestra más el amor de Cristo Jesús. Eso dijo un sabio, ¿verdad? Y un sabio, un conocedor de la palabra del Señor. Y él concuerda con el apóstol Pablo en su primera carta de Corintios, capítulo 13, el amor. Esa es la competencia, mis queridos hermanos. Ese es el grado que todo cristiano debe buscar, ¿verdad? Que se desarrolle el amor de Jesús en nosotros para poder ser amado por los demás, porque no podemos ser amados si nosotros no demostramos el carácter y el amor y la paz que Cristo Jesús tiene, y que nosotros somos los responsables de sembrar en cada corazón, no solo de los que los responsables de sembrar no solamente en los corazones de los hermanos que aún están creciendo, sino también en los hermanos que son colaboradores del reino, hermanos que son expositores de la palabra, que también son ministros de la palabra. En vez de nosotros, hermanos, atacar a nuestros hermanos, debemos sembrar la paz y el amor de Cristo Jesús, que tal vez le hace falta, ¿verdad?, a nuestros hermanos, porque para eso fuimos llamados. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 15. Dice la palabra del Señor así: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados?, ¿verdad? Dice que Lucas se unió al apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Fue un gran colaborador. Luego dice la palabra del Señor, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Gloria sea al Señor. Cuán hermosos, cuán recordados son. Lucas es uno de los hermanos más recordados de su época. Hasta el día de hoy estamos, ¿verdad?, en esa meta, en ese propósito de poder imitar a nuestro hermano amado Lucas. Gloria sea al Señor, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios nos ayude, y que Dios nos conceda la oportunidad de seguir moldeando nuestro carácter día con día, ¿verdad? Hay hermanos que se desarrollan rápido, y hay hermanos que ya tienen tiempo, que ya tienen 30, 40 años. Es más, que han ido a institutos teológicos, universidades teológicas, y que se han enfocado en la teología, pero se han desenfocado en el amor de Cristo Jesús. Lucas era un escritor, era un médico, pero Lucas no se enfocó en lo que él sabía hacer, no se enfocó en su carrera de ser médico, no se vanaglorió en su carrera de ser escritor, sino Lucas se enfocó en sembrar la paz y el amor de Cristo Jesús, y en que este carácter resplandeciera en su vida y también en su obra. Gloria sea al Señor. Por eso Dios lo eligió, hermanos, para que él escribiera el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria sea al Señor por hombres como ellos, que son dignos de que nosotros imitemos, y que no andemos imitando otros hermanos, ¿verdad?, que no tienen el carácter de Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Seguimos entonces en el capítulo 14. Vamos ahora a hablar de Demas. Lamentablemente Demas, hermanos, tiene
un papel muy diferente. Vamos a ver rápidamente de Demas, lo vamos a leer rápidamente porque el tiempo ya se nos fue y queremos terminar esta carta hoy. Dice entonces Demas fue un hermano que, aparte de que también sirvió al Señor, pero al final, hermanos, Demas no permaneció. Esto es lamentable. Esto es lamentable, hermanos, y es importante que nosotros permanezcamos. Yo sé que van a haber muchos desánimos, van a haber muchas luchas, van a haber muchas pruebas. El enemigo no va a querer que usted termine su carrera, porque es importante terminar la carrera. El apóstol Pablo lo dijo en su carta a Timoteo: he terminado la carrera y he ganado la batalla, por lo demás me espera la corona. Gloria sea al Señor. Es importante, hermanos, que nosotros terminemos lo que Dios nos ha dado. Yo no sé en qué Dios lo ha levantado a usted. Dios le ha dado un ministerio como predicador, como expositor, como anciano, como diácono, como tesorero, como maestro, como evangelista, como misionero. No todos somos misioneros, ¿verdad? Pero Dios ha levantado misioneros, y al que Dios ha puesto como misionero debe terminar su ministerio. Al que Dios ha puesto como evangelista lo debe terminar. Y al que Dios le va a dar un ministerio todavía, debe tener en cuenta que son ministerios que los tiene, ¿verdad?, que terminar, porque para eso Dios se los da. Y lamentablemente este hermano Demas no terminó su ministerio, ¿verdad? A pesar de que el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, él lo resalta, ¿verdad? Porque fue uno de los que predicó la palabra del Señor, ¿verdad? Pero lamentablemente Demas, hermanos, no permaneció en el ministerio. Demas se unió al ministerio misionero del apóstol Pablo y estuvo entre sus colaboradores, pero al cabo de un tiempo abandonó el ministerio y regresó a la vieja vida. Esto lo podemos ver en Filemón capítulo 20, versículo 23. Vamos a ver qué nos dice la carta de Filemón. Si nos da aquí un apoyo, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Vamos a ver. Bueno, aquí nos habla en el versículo 24 dice: Marcos, Aristarco y Demas y Lucas, mis colaboradores. Estos habían sido colaboradores del apóstol Pablo. Mas sin embargo, entonces Demas no permaneció. Vamos a ver primera de Timoteo capítulo 4, versículo 9 al 11. Vamos a ver si aquí sí está. ¿Qué dice? A ver. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en Él, Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Gloria sea al Señor. Esto dice en primera carta de Timoteo, que es importante que nosotros permanezcamos. Ahora en la segunda carta de Timoteo capítulo 4, versículo 9 al 11, dice la palabra del Señor así: Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Damasia. Bueno, aquí vemos el caso que Demas abandonó su ministerio, no permaneció. Esto es bien importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta. Son ejemplos que están en las Sagradas Escrituras, que el apóstol Pablo lo dejó escrito, ¿verdad? Dice en el versículo 10 de 1 Timoteo, capítulo 2 Timoteo 4:10, dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Él, al parecer, Demas, hermanos, abandonó su ministerio y volvió, ¿verdad?, a las cosas del mundo. Hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas pruebas en la vida del creyente que pueden hacerlo tropezar. Pero debemos tener en cuenta, hermanos, que si Dios los ha llamado para un ministerio, deben permanecer, porque grandes son las recompensas que Dios tiene para todos los hermanos fieles, ¿verdad? Para todos los que son fieles, para todos los que son valientes, porque solamente los valientes son los que terminan la carrera, ¿verdad? No se quedan a la mitad. El caso de Demas representa una advertencia
a todos los creyentes. El caso de Demas muestra la necesidad de evaluarnos cada día para estar seguros de que realmente nos hemos convertido a Cristo. El caso de Demas nos indica que cada día debemos fortalecernos en la fe de Cristo. Gloria sea al Señor. Este es el caso de Demas, hermanos. Para eso está este ejemplo. Porque es necesario que nosotros nos evaluemos si verdaderamente hemos renacido de nuevo. Porque dice la palabra que persuadimos a los hombres, pero a Dios les son manifiestas todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo deja escrito el capítulo 3 de Colosenses. Y enfóquese en el capítulo 3 y hágase una evaluación. ¿Cuánto tiempo tiene en el ministerio o perseverando en las cosas del Señor? ¿Y cuánto le hace falta por cambiar? Porque ahí está toda la lista de un verdadero cristiano. Y póngalo por obra en su vida día por día. También no descuide la oración, porque la oración es eficaz y es nuestras armas, ¿verdad? Porque sabemos, hermanos, que Satanás siempre va a estar ahí. Así como descarrió a Demas, va a querer descarriarlo a usted y a mí. Pero ya estamos advertidos, hermanos, estamos advertidos que necesitamos, todos los creyentes, hermanos, necesitamos la necesidad de evaluarnos cada día para estar seguros de que realmente nos hemos convertido a Cristo. El caso de Demas nos indica cada día que debemos fortalecernos en la fe. ¿Y cómo nos fortalecemos en la fe? Sirviendo al Señor a través de su palabra, a través de las oraciones y cambiando, ¿verdad? Cambiando nuestra forma de ser día con día. Gloria sea al Señor. Ahora vamos a ver otro caso muy bonito, que es el versículo 15. Versículo 15 de Colosenses 4:15 dice la palabra del Señor: saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Nifas y a la iglesia que está en su casa. Gloria sea al Señor. Aquí el apóstol Pablo está mandando saludos para los hermanos de la Odisea, ¿verdad? Al parecer la Odisea también había sido uno de las congregaciones, ¿verdad? Donde se habían levantado ministros falsos. Pero estos hermanos, esta carta fue dirigida a Colosas y después a los hermanos de la Odisea. Entonces, era importante hacer énfasis para ellos, ¿verdad? En esta carta. Por eso el apóstol Pablo dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea. Y luego dice: y a Nifas y a la iglesia que está en su casa. Gloria sea al Señor. Ahora aquí nos habla de Nifas, ¿verdad? Y a la iglesia que está en su casa. Gloria sea al Señor. Hermanos, es muy importante que nosotros también no solamente cumplamos nuestro ministerio, ¿verdad? Porque todos fuimos llamados, todos. No solamente el que predica, no solamente el que canta, no solamente el que reparte la cena, no solamente el que se congrega, no. Todos, desde el más chiquito hasta el más grande. Dice que en el cuerpo el Señor, dice la palabra, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 en adelante, dice la palabra del Señor que Dios levantó evangelistas, apóstoles, profetas, pero ninguno de ellos es más importante para Dios, ¿verdad? Al contrario, nosotros los hermanos podemos decir que el que predica es el más importante. No, al contrario, todos son importantes. Y dice la palabra que la parte más insignificante del cuerpo ante los ojos de Dios es la más importante. Entonces todos son importantes ante los ojos de Dios. Y aquí vemos, hermanos, que también no solamente permanecieron, sino también ponían, ¿verdad?, sus bienes al servicio de Dios, como es el caso de esta hermana, ¿verdad?, de Nifas. Dice: saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Nifas y a la iglesia que está en su casa, ¿verdad? Estos hermanos no solamente habían creído, sino que también le habían abierto las puertas de su casa a la iglesia, ¿verdad? Y al parecer en esta casa había un grupo de creyentes en el Señor que se reunían para alabar y glorificar al Señor, ¿verdad? Esto es una clara muestra de que también nosotros podemos honrar a Dios con nuestros bienes, ¿verdad? Yo que sé, ¿verdad? Cómo se le da la oportunidad a usted, ¿verdad? Yo recuerdo, ¿verdad?, allá en Guatemala, cuando mi papá predicaba en Guatemala, había hermanos que tenían carros y había hermanos que no.
La mayoría no tenían carros, pero los que tenían carros ponían sus carros. Y algunos lo ponían de gratis para llevar a los hermanos, ¿verdad? Según su posibilidad, porque a veces no se da la posibilidad, pero donde Dios toca su corazón y usted cree que tiene la oportunidad de honrar a Dios con sus bienes, es muy importante, hermanos, porque recuerden que de esta tierra nada nos vamos a llevar. Debemos poner todo lo que está de nosotros al servicio de nuestro Dios, como por ejemplo el hermano acá, coordinador, ¿verdad? Director, fundador de esta radio, ¿verdad? Que sabemos cuánto sacrificio el hermano ha hecho, ¿verdad? Pero lo hizo con ese propósito de honrar a Dios, y la palabra de Dios es predicada a través de estos medios, y Dios es glorificado a través de su palabra. Y hermanos que ponen ahora entonces, colaboran ahora con su tiempo, ¿verdad? Hermanos coordinadores, esto es muy, muy importante, hermanos, y gracias al Señor por ellos, y a todos los hermanos también expositores que dan su tiempo, porque yo sé que no es fácil preparar un tema específico para la radio y exponerlo, ¿verdad? No es fácil. Hasta al hermano más estudioso y más preparado en la Sagrada Escritura se le puede complicar y le tiene que dedicar un tiempo de preparar su enseñanza para poder exponerla, sabiendo que lo va a exponer a un público, ¿verdad? Entonces, Dios los usa de esa manera, hermanos, y yo que sé de qué manera, de qué más Dios te usa, pero es importante, hermanos, que nosotros debemos también honrar a Dios con nuestros bienes, como lo hacían estos hermanos. Dice, los hermanos que están en la Odisea y Nifas, y la obra Nifas, y a la obra de Cristo, había llegado a los creyentes, ¿verdad? Y esta obra era muy grande, ¿verdad? En esa casa, ¿verdad? Porque ellos lo habían puesto al servicio de Dios, dice. Estaban tan comprometidos con Cristo que habían dispuesto su casa para la reunión de la iglesia. En esa época, la iglesia cristiana no tenía templos. Las reuniones se hacían en casas de creyentes. Y no era cualquier creyente el que iba a poner su casa. Acordémonos que esto era un riesgo en aquel entonces. Entonces ellos exponían su casa, exponían su vida para que la palabra de Dios fuera glorificado a través de ese lugar, ¿verdad? Gloria sea al Señor, hermanos. Entonces todos tenemos esos bonitos ejemplos de nuestros hermanos, ¿verdad? Estas son las conclusiones que podemos sacar de la carta de Colosenses: hermandad, ministerio, compañerismo, colaboración, entrega, cambios de vida y personas transformadas. Gloria sea al Señor. Ojalá y nosotros podamos alcanzar todo lo que acá nos narra, ¿verdad? Este pasaje. Ahora pregunta, ¿verdad? Pregunta dice: ¿hay algo en tu vida que todavía no estás en disposición de poner al servicio de Cristo? Recuerda que todo lo que tenemos y todo lo que somos lo hemos recibido por gracia y misericordia de Dios. Esto lo podemos encontrar en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 18. Versículo 17 al 18. Gloria sea al Señor. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos, ¿verdad?, todo lo que podamos a la disposición de Dios. Dios nos muestra y nosotros vemos las necesidades que hay en las congregaciones, que hay entre nuestros hermanos, y si nosotros tenemos la oportunidad, ¿verdad?, esa oportunidad, porque a veces no tenemos la oportunidad, pero si tenemos esa oportunidad de hacer algo por nuestros hermanos o por la congregación, lo debemos hacer con toda confianza, sabiendo de que todo lo que tenemos viene de Dios. Todo viene de Dios, hermanos. Dios nos ha bendecido y Dios quiere que seamos bendición para nuestra congregación y para nuestros hermanos. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Quiero resaltar una vez más a mis hermanos que trabajan en esta radio, ¿verdad? Gloria sea al Señor, hermanos. Dios los bendiga. Entonces, y el recordamiento, hermanos, el encargo para todos es que nosotros cuidemos nuestro ministerio. Cuidemos nuestro ministerio. Todos los que hemos sido llamados, porque todos fuimos llamados, todos los que están bautizados han sido llamados con una meta de servir al Señor. Y acordémonos que servir al Señor no es solamente predicar, no es solamente ser anciano, no es solamente ser diácono, no es solamente ser la esposa del predicador, la esposa del anciano, del evangelista. Eso es mentira del enemigo, mentira de Satanás. Si Satanás
pone en tu corazón y tú crees que solamente el hermano que pasa al frente es el que está sirviendo, esto es mentira. Servir al Señor es tener una transformación completa en nuestra vida. Por eso debemos servir al Señor en todo, hermanos, en todo y en todo lugar donde nosotros andamos, en todo lo que hacemos, lo debemos hacer completamente para el Señor. Entonces fuimos llamados con ese propósito, ser servidores del Señor. Por lo tanto debemos cuidar nuestro ministerio. Gloria sea al Señor. Nuestro ministerio. Gloria sea al Señor. Ahora dice entonces, vamos a leer el versículo 16. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. O sea que habían dos cartas, ¿verdad? La carta de Colosenses y la carta de Laodicea. Ambas cartas tenían que ser leídas por ambas congregaciones. Gloria sea al Señor. Ahora dice el versículo 17: Decid a Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibisteis en el Señor. Gloria sea al Señor. Ahora aquí hay una recomendación para Arquipo. ¿Cuántos Arquipos podrán escuchar este audio, verdad? Este estudio. Y esta es una exhortación para cada uno del que pueda escuchar este audio. Así como el apóstol Pablo exhortó a Arquipo, en el nombre del Señor Jesucristo, Él nos exhorta a nosotros ahora. Mira que cumpla el ministerio que recibiste del Señor. Todos hemos recibido del Señor el llamamiento para servirle. ¿Y cómo lo servimos? A través de la vida nueva, a través de nuestra transformación, que está narrada en todo el libro, en todo el capítulo 3 de la carta de Colosenses. Colosenses 3, todo el capítulo. Y Colosenses 4, del 1 al 6. Ahí está toda la transformación del cristiano. Y usted fue llamado con ese propósito. Por lo tanto, debemos cumplir, hermanos, el propósito de Dios para nuestras vidas. Ser personas diferentes, transformadas, ciudadanos verdaderos del cielo. Gloria sea al Señor, hermanos. Entonces dice la palabra: decida Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibisteis del Señor. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Esta ha sido, hermanos, la carta de los Colosenses. Arquipo. Vamos a ver si hay una referencia más de Arquipo aquí en Filemón 2. No sé, aquí lo tira mi Biblia, ¿verdad? La concordancia de mi Biblia. Y quiero ver si me da acá una referencia más de Arquipo. Arquipo al parecer era de... Vamos a ver. Filemón, versículo 2. Dice... Vamos a hablar del versículo 1. Filemón 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Al parecer Arquipo, entonces, hermanos, era de Colosas. Gloria sea al Señor. Verdaderamente no profundicé quién es Arquipo, pero a mi entender no hay mucha información de Arquipo. Pero es muy importante, hermanos, que nosotros cumplamos para lo que fuimos llamados. Este hermano era compañero de milicia, no se había dado por vencido, a pesar de todo lo que ellos habían vivido. Ser evangelista en aquel tiempo no era cosa fácil como en el tiempo actual, pero estos hermanos permanecieron, y por eso la recomendación del apóstol Pablo, que Arquipo cumpliera su ministerio. Y a la iglesia, dice, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Al parecer Arquipo también ¿verdad? Era un hombre valiente, hermanos, que el apóstol Pablo le encarga que permanezca en su ministerio. Y esto es la conclusión de esta carta, hermanos, que transformemos nuestra vida y que cada uno de nosotros permanezcamos, pero permanezcamos, hermanos, no estancados, no nos quedemos así como creímos, ¿verdad? Porque una cosa es creer y ser bautizado, pero después tiene que haber un crecimiento en nuestras vidas. Es lo que el apóstol Pablo quería, ¿verdad? Quería
para todo creyente, para todo aquel cristiano que había creído. Dice 1 Colosenses capítulo 1, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis de todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esta palabra, hermanos, que un día nosotros oímos, tanto predicadores como miembros, como todos los que hemos sido llamados a través del Evangelio. Este Evangelio, hermanos, tiene que dar fruto en la vida del cristiano. No solamente el fruto es creer y ser bautizado y ya, no. Tiene que haber un crecimiento, pero un crecimiento no solamente para exponer la palabra, porque no solamente el expositor de la palabra, con ser expositor de la palabra, con ser cantor o con ser alguien ahí en la congregación, uno ha tenido un crecimiento. Eso no es verdad. Tener un crecimiento es, como decía un escritor, la verdadera competencia es ver quién refleja el amor de Cristo Jesús en su vida. Esa es la conclusión y en eso debemos perseverar y en eso debemos cumplir nuestro ministerio. Que Dios sea todos los días revelado, ¿verdad? Que Dios se muestre a través de nuestras vidas, a través de nuestros hechos, a través de nuestras conductas. Gloria sea al Señor, hermanos. Espero que esta carta haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga y Dios nos ayude, hermanos, a seguir adelante, a seguir con ese enfoque y a cumplir con el propósito, ¿verdad?, que Dios tiene para cada uno de nosotros, por lo cual Dios nos llamó. Gloria sea al Señor. Entonces, vamos a concluir. Dice, conclusión, hermanos, observando la vida de estos colaboradores de la obra de Dios que se mencionan aquí, nos damos cuenta que había desarrollado un corazón dispuesto a servir a Cristo y a los demás, servir a Cristo y a los demás. Ellos no buscaban ser servidos, no competían entre sí buscando ser alabados, no buscaban la gloria para sí mismos, sino que juntos anhelaban la gloria del Señor. Estas cualidades no se logran con un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Estas palabras no se logran con un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Son las actitudes y frutos que solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Pidamos a Dios que nos dé un corazón como tenían estos colaboradores de la iglesia del primer siglo. Un corazón que se goza en amar y servir a los hermanos. O sea, a Dios y a los hermanos. Gloria sea al Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez de la congregación de West Palm Beach. Por motivos familiares, ¿verdad?, estoy acá en Tennessee. Les ruego que sigamos orando unos por otros y estaremos el día de mañana en el programa El Principio del Evangelio a partir de las 11 de la noche, horario de Florida. Estoy un poco confuso aquí con el horario porque, por ejemplo, aquí ahorita son a las 12 de la noche, entonces eso me confunde. Pero gracias a Dios ahí están los hermanos que nos estarán alertando, ¿verdad?, a qué horas vamos a empezar. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por concedernos concluir esta carta, Padre Celestial, que lo hemos hecho, Padre, con el único propósito, Padre, que tú seas alabado y glorificado a través de tu palabra en la vida de cada creyente, en la vida de cada persona, bendito Dios, que tú has llamado a tu ministerio, Señor. Señor, gracias te damos, Padre. Bendice a todos mis hermanos que trabajan en esta radio, que exponen la palabra en esta radio, coordinadores, directores, fundadores, a todos, Señor. Bendice a sus familias, cubra sus necesidades y ayúdanos, Padre, a que tu carácter sea mostrado en nuestras vidas, en nuestros hechos, en nuestras conductas, como yo estoy seguro que lo alcanzaron nuestros hermanos de Colosas. Gloria sea tu nombre, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier,
hablaré de ti donde esté. Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guías marcharé. Llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé. Llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde